Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenos días, espero que estén bastante bien. Les voy a subir el tema de la iglesia de Pérgamo. Esto lo vimos el día martes. Si no mal recuerdo, creo que martes 6 de julio. Recuerdo que estábamos viendo las características de estas congregaciones que se reunían en Asia Menor. Ahora nos toca la iglesia de Pérgamo. Entonces, de modo de resumen, no es la predicación completa. De modo de resumen, les voy a explicar lo que vimos el día martes para que puedan retroalimentarse. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, estábamos primeramente dando un pequeño repaso sobre las características de la iglesia en Éfeso. Esto ya lo vimos y están en las diapositivas, está en el video anterior. Era una ciudad en Asia Menor, cerca del mar, con grandes edificaciones, adoradores de la diosa Diana, habitantes ricos e influyentes, judíos. Ahí puse judías, perdón, una disculpa. Tenía un templo que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, un templo muy pagano, en la cual las personas se metían al templo para no ser juzgados por las autoridades. Era un lugar lleno de inmoralidad, un centro importante comercial. Tenía un teatro que albergaba aproximadamente unos 25,000 personas. Hoy día es un lugar muy atractivo. Bueno, vamos a pasar estas preguntas y nos vamos a Esmirna. También las características: muchos judíos ricos ahí vivían. No fue una ciudad tan violenta ni inmoral porque había mucho judaísmo. Vamos a decir que sí era violenta para los cristianos, nada más para ellos, ¿no? Tal vez había violencia, pero no tanto como en Éfeso. Este lugar era un poquito más reservado por la razón que, bueno, pues Esmirna, como les comento en la parte de arriba, allí vivían muchos judíos ricos. Una vez más le pido disculpas, puse judías. Los judíos acosaban a los hermanos grandemente. Allá había una sinagoga, un templo. Era un puerto comercial importante. Era un lugar hermoso, próspero económicamente. Era un centro comercial muy importante. Esta ciudad, los de Esmirna, en algún tiempo fueron fieles a los griegos, muy fieles a los griegos. Llega a Roma, los conquista y se someten al imperio romano. ¿Okay? Tenían una buena relación con Roma los de Esmirna. Entonces, pasemos a estas preguntas. Hoy vamos a conocer la iglesia en Pérgamo. ¿Ok? Si tiene su Biblia, busque Apocalipsis 2, 12 al 17. ¿Ok? No lo voy a leer. Usted léalo detalladamente para no tardar tanto en este video. Como les comento, no es la predicación del tema, más bien es un resumen para que podamos analizarlo. Bueno, la ciudad de Éfeso y la ciudad de Esmirna eran ciudades que competían entre ellas, ¿no? Yo puse un ejemplo la vez pasada que prediqué y les había dicho que era como Cancún, aproximadamente, ¿no? Cancún y Playa del Carmen. Playa del Carmen, lo habíamos comparado, era como Esmirna, y Éfeso era como Cancún. ¿Por qué? Porque Éfeso era grande y muy bonito, pero Esmirna también era muy bello, muy hermoso por sus edificios y por toda su naturaleza. Pero la ciudad de Pérgamo competía o quería competir contra Atenas. Atenas era una ciudad importante, cúspide del conocimiento en su momento, y era una ciudad difícil de competir. Entonces, ¿cómo usted cree que era Pérgamo? Si Atenas era un lugar, repito, cúspide del conocimiento, un lugar difícil de competir en la ciudad, en infraestructura, en arquitectura, en todo, ¿cómo cree usted que era Pérgamo? Bueno, pues Pérgamo era una ciudad más grande, más bonita y más construcción que en Esmirna y que en Éfeso. Repito, Éfeso y Esmirna eran muy grandes, eran muy bonitas, sí, pero Pérgamo era un primer mundo en su momento. Bueno, estas son imágenes de lo que pudo hacer la ciudad de Pérgamo. Aquí esta parte es el altar de Zeus. ¿Ok? Aquí hay templos. Esta era la ciudad de Pérgamo. También había un teatro como en Éfeso. Tenía una biblioteca. Y arriba en las colinas se encontraban los templos de los falsos dioses que adoraban los de Pérgamo, como los de Zeus.
Repito, en la colina, en la parte de arriba estaban los templos, ¿ok? Y abajo pues vivía la gente. Muy bien, entonces era una ciudad enorme, grandísima, no sé si más bella que Esmirna o Éfeso, pero eso sí, con más infraestructura, mucha arquitectura hermosa. Y cuando digo no sé si más bonita, me refiero porque puede ser que era más grande, con mucha infraestructura, pero sucia, ¿no? Pero eso sí, Esmirna la describen como una ciudad bastante, hasta cierto punto, tranquila, siempre y cuando no seas cristiano. Entonces este es el teatro de Pérgamo, ¿ok? Esta es una biblioteca, que ahorita voy a hablar sobre esta biblioteca. Entonces Pérgamo se encontraba cerca de estas iglesias de Apocalipsis, o sea, cerca de las iglesias que narra el Apocalipsis, Pérgamo, ¿ok? Bueno, actualmente este es el mapa y aquí se encuentra en la actual Turquía. Bueno, se le llama Pérgamo porque la palabra ilustra a la industria antigua del pérgamo, del pergamino, ¿ok? Los de Pérgamo tenían un embargo comercial, vamos a decir, tenían un bloqueo comercial como lo tiene actualmente Cuba, Corea del Norte o Venezuela, ¿no? Entonces ellos no podían comprar el papiro que fabricaban los egipcios, no podían comprar papel. Entonces los de Pérgamo desarrollaron una nueva técnica que era utilizar la piel de los animales para hacer cartas, para hacer libros, vamos a llamarlos, ¿no? Libros. Entonces desarrollaron el pergamino y de ahí viene la palabra Pérgamo. Repito, por no poder comprar lo que era el papel, inventaron el pergamino y de ahí viene la palabra Pérgamo. ¿Ok? Muy bien, entonces no solamente vendía pieles, no solamente vendía pergaminos, sino que también construyó una biblioteca que con el tiempo llegó a albergar poco menos de 200,000 rollos. Se convirtió en un lugar de conocimiento, de saber. Como les comento, intentó copiar, o no intentó copiar, sino intentó competir contra la misma ciudad de Atenas, cuna de la filosofía, cuna del conocimiento en su momento. Entonces, tenía una biblioteca tan importante en aquellos tiempos como la de Alejandría, ¿ok? Como aquella gran biblioteca. Entonces, como les comento, tenía unos edificios muy bonitos, tenía biblioteca, tenía conocimientos. Desconozco si habían filósofos. En Atenas era famosísimo por las corrientes ideológicas, filosóficas. Pérgamo tal vez no lo sé, ¿verdad? Pero había mucho conocimiento en aquel lugar. Pérgamo era conocida como centro religioso con templos dedicados a Zeus, a Atenas, ¿verdad? Y a otros dioses. Entonces era un manjar, era algo delicioso, era algo bonito, era algo hermoso. Caminar por aquel lugar y disfrutar aquellas vistas que veías de las construcciones. Por ejemplo, vamos a suponer, mucha gente viene a Cancún y pasa por la zona hotelera, y solo pasar por la zona hotelera la gente se maravilla viendo esos edificios enormes, ¿ok? Mucha gente, bueno, yo soy de Campeche y cuando voy a Campeche, el centro histórico de aquella ciudad, solo por pasar a aquella ciudad, solo por estar por Puerta de Mar, Puerta de Tierra y el Malecón, es una delicia ver todas aquellas vistas, panoramas. Entonces, bueno, pues más o menos así era también este lugar, disfrutabas el paseo, disfrutabas la caminata, ¿no? Entonces eran lugares hermosos. Como les comento, es el altar de Zeus, un lugar bastante imponente, bastante bonito. Actualmente este se encuentra en Alemania. Bueno, este personaje tal vez no lo conocemos, pero este símbolo sí lo conocemos. ¿Quién es él? ¿Alguna vez han visto símbolo? Bueno, pues, ¿qué creen? Es el símbolo de la medicina. Y esta persona se llama Escolapio y era el dios de la curación. La serpiente, a este símbolo también se le llama Escolapio y hoy día se utiliza como símbolo de la medicina. Se van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, ¿qué creen? Que el Escolapio era adorado en Pérgamo, era el dios de Pérgamo y atraía a innumerables personas a ese lugar para que fueran curados. Y este era el símbolo de la serpiente, su símbolo de este rey
dios, perdón, era una serpiente. Y en Pérgamo adoraban a esa serpiente. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver qué dice el verso 13. Dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pérgamo era la capital de la provincia en Asia. Y ahí era un centro de adoración pagano muy, muy grande. Ahí se adoraban a muchos dioses y se reunían también para hacer culto al emperador. El emperador que se declaraba Dios, como Tiberio Calígula, ahí le rendían culto como si fuera un dios. Entonces era un lugar bastante pagano, ¿verdad? Allí se les pidió a los creyentes que ofrecieran incienso a las imágenes, a los emperadores. Por lo tanto, también se cree que por eso se dice trono de Satanás, porque ahí había mucha libertad del paganismo. Entonces, vamos a entender un poco más. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El trono de Satanás se le llama el trono de Satanás porque era un lugar de mucha inmoralidad e idolatría. Antipas fue uno de los primeros mártires, o un mártir, ¿no? Muerto por el evangelio. Y bueno, pues en Pérgamo los cristianos se enfrentaban cada día a las presiones sociales paganas. Entonces, vamos a entender algo. La iglesia en Éfeso, nuestros amados hermanos en Éfeso, eran perseguidos, ¿ok? Nuestros hermanos en Esmirna eran aún más perseguidos, pero aquí hay dos diferentes persecuciones entre Esmirna y entre Pérgamo. Mucha atención. En Esmirna dice que estaba la sinagoga de Satanás. En Esmirna, en la iglesia anterior, en los capítulos anteriores, estaba Esmirna, y Esmirna era, ¿ok?, una iglesia perseguida. También Pérgamo era una iglesia perseguida, pero había dos tipos de persecución diferentes. Número uno, en Esmirna eran perseguidos por los judíos, y los judíos se reunían en las sinagogas para conspirar contra los cristianos. ¿Qué significa Satanás? Acusador. ¿Ok? Entonces, se reunía la sinagoga de los acusadores para conspirar. Oye, ahí hay cristianos. Oye, vamos a perseguir a los cristianos. Oye, se me hace que ahí hay cristianos. Entonces, los judíos perseguían a los cristianos y los entregaban en los tribunales romanos. Eran encarcelados, muertos. ¿Ok? Esa era la persecución de nuestros hermanos en Esmirna. Y lamentablemente eran pobres económicamente, pero por eso Dios les dice, dice Dios, ¿verdad? Que eres pobre, pero tú eres rico, le dice. Los judíos eran ricos, poderosos, controlaban prácticamente la ciudad. ¿En dónde? En Esmirna. Pero aquí estamos en Pérgamo. En Pérgamo no eran perseguidos a muerte los cristianos, no. O tal vez sí, pero no tanto. Pero sí eran perseguidos por la presión social. ¿Qué significa esto? Que los cristianos estaban metidos en un lugar donde había bastante paganismo. ¿Ok? Bastante paganismo, bastante idolatría. En Pérgamo, los cristianos no sufrían una persecución a muerte, pero sí una persecución a causa de las presiones sociales. ¿Ok? Entonces, voy a explicar, ¿okay?, ¿qué es el trono de Satanás? Bueno, por lo menos hay 5 interpretaciones. La número 1, que en Pérgamo era un centro de religión pagana. Entonces, por eso se decía que ahí estaba el trono de Satanás, como dice el versículo 13. Los viajeros que llegaban a este lugar pues veían el trono de la Acrópolis, ¿verdad? Y decían, wow, este lugar parece un trono. O sea, parece un trono, y por eso decían, pues es el trono de Satanás. Bueno, por el altar de Zeus que les mostré hace ratito, pues parece un trono. Entonces, posiblemente por eso dice Dios, trono de Satanás. Escolapio se identifica con una serpiente, el dios que adoraban allí. Entonces se relacionaba a la serpiente con Satanás. ¿Ok? Entonces, seguramente por eso también se le llamó trono de Satanás, porque le rendían culto al emperador. ¿Ok? Hay 5 formas de entender, o 5 posibles razones por la cual se le llamaba trono de Satanás. ¿Por qué se le llamaba en realidad
trono de Satanás? No lo sabemos, pero esto pueden ser 5 razones. ¿Ok? Bueno, entonces, pero los cristianos eran perseguidos por la gente en el aspecto que eran señalados socialmente. Como les comento, no eran perseguidos a muerte, no tanto como los de Esmirna. Pero los cristianos, para no ser perseguidos o señalados, buscaron una solución. ¿Y cuál creen que fue esa solución? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, los hermanos de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, descuidó la disciplina, probablemente porque hicieron hincapié en la salvación personal y olvidaron que el deber del cristiano por el bienestar de la iglesia es entera. O sea, que seguramente, ¿no?, los cristianos se pusieron de forma individualista y dijeron, bueno, pues es problema del hermano, ¿no? Es problema de la hermana. Seguramente se pusieron de individualistas y no metieron en cintura a los miembros que andaban en el paganismo, porque habían cristianos dentro del paganismo. Usted va a decir, hermano, ¿usted cómo puede decir eso? Bueno, porque aquí lo dice. Tienes a los que retienen a la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a cometer tropiezo ante los hijos de Israel, a cometer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta palabra fornicación no significa fornicación, adulterio, relación sexual ilícita, no. Significa idolatría. Significa que estaban adorando a otros dioses. Y usted va a decir, hermano, ¿cómo puede usted decir eso? Bueno, porque Jeremías, que en el capítulo 5, habla más o menos sobre lo mismo. Habla sobre la fornicación de Israel. Porque en el Antiguo Testamento, muchas veces que dice la palabra fornicación, se refiere a la idolatría, que amaban los cristianos o los judíos, amaban a otros dioses. ¿Y quién es Dios? Bueno, Jehová fue el esposo, el marido de Israel. Israel era la mujer, ¿ok? Los cristianos somos, hasta cierto punto, en sentido espiritual, la iglesia es la mujer, la iglesia es la esposa de Cristo, ¿ok? En un sentido simbólico. Entonces, cuando dice fornicación, nosotros como cristianos no estamos siendo fiel al marido, a Cristo, a la cabeza, sino a otros dioses. El libro de Cantares se puede entender de esa misma manera, simbólica o literal. También entonces descuidaron los miembros la disciplina de la iglesia. Algunos miembros de la iglesia habían asistido a fiestas paganas y probablemente participaron de inmoralidades de estos banquetes. ¿Y qué creen? Bueno, estos banquetes no era como que sacrificaban a los banquetes y ya, no. En estos banquetes, según algunos filósofos, o al menos en Éfeso, ¿ok? Estoy hablando de Éfeso, aquí es Pérgamo, pero en Éfeso, cuando hacían fiestas, los hombres y mujeres a veces mantenían orgías, cometían mutilaciones humanas dentro de sus banquetes. Pero eso era en Éfeso. Desconozco si en Pérgamo se hacía lo mismo. Pero bueno, pues eran ciudades vecinas, de 10, 15, 20 kilómetros de distancia. ¿Cuánto es 20 kilómetros en carro? Aproximadamente unos 15 minutos en carro. Caminando serán unas 5, 4 horas aproximadamente. O sea, no estaban tan lejos. Estamos hablando de que en Éfeso, en los banquetes, en las fiestas, cometían abominaciones inmorales como mutilaciones. ¿Qué es una mutilación? Bueno, que se cortaban, se rajaban para adorar a los dioses, para agradar a los dioses, se emborrachaban, cometían orgías, o también eso hacían los romanos, ¿ok? Entonces, no es tan distinto, o creo yo que no es tan distinto lo que hacían las personas de Pérgamo. Y allí estaban los cristianos también, metidos en esos lugares, cometiendo a veces abominaciones, o tal vez no lo hacían, pero ahí estaban y estaban participando con estar allí, con su presencia. Las personas que se rehusaban a ir a los banquetes
O sea, los cristianos. Cuando digo las personas me refiero a los cristianos que se rehusaban, ¿ok? O la gente también que no quería ir, bueno, a ofrecer su presencia a los ídolos. Bueno, pues eran prácticamente rezagadas de la sociedad. Si tú vas al banquete, bien bonito, qué padre, qué genial. Si no vas al banquete, bueno, ni me hables, ¿no? O sea, tú no comulgas conmigo. Bueno, los distintos negocios tenían sus deidades titulares que eran adoradas en las fiestas. Repito, cada negocio tenía una deidad. Voy a explicarlo. Imagínense, en aquel tiempo el escultor tenía su dios. Los pastores tenían a su diosa. ¿Okay? Los que se dedicaban a la agricultura tenían otro dios. Los que hacían artesanías a otro dios. Los que se dedicaban a todos los negocios, todos tenían sus deidades. Y usted va a decir, ay, qué raro, ¿no? Hoy día también, ¿no? Aquí en Isla Mujeres, en Quintana Roo, cada mes o cada 6 meses o cada 2 meses, los pescadores hacen una caravana de lanchas y se van a la isla Contoy y van cantando, va el padre, lógicamente arriba de las lanchas. Y van con ramos, y van gritando, y van adorando, según ellos, ¿no? Y van y llegan a Isla Contoy y hacen una misa. Bueno, pues los pescadores, al menos en Isla Mujeres, tienen a su santo patrón, ¿no? Bueno, entonces así era en la antigüedad también. Todas las personas, todos los negocios tenían a un dios titular, tenían a una deidad que adoraban. Frecuentemente los cristianos, pues bueno, trabajaban para ello, vamos a suponer, ¿no? Habían cristianos que trabajaban con los constructores, vamos a suponer, ¿no? Entonces el constructor, el jefe, el arquitecto, vamos a llamarlo, el ingeniero, ¿no? El contratista, como usted quiera llamarlo, tenía a su cargo 100 personas. Y ahí estaban algunos cristianos, vamos a suponer. Entonces el ingeniero, el arquitecto, el contratista, como usted le quiera llamar, esta persona decía, ya es 6 de julio, ¿qué creen? Toca la misa o toca el culto a nuestro Dios protector de la construcción. Es un ejemplo, ¿verdad? Todos están invitados, todos participen, todos traigan comida, todos traigan alimento, todos esto, ¿no? Y hacían su banquete agradeciendo al Dios que hay trabajo, que les dé mucha inteligencia para que sigan construyendo. Es un ejemplo, ¿verdad?, que estoy dando. Entonces el cristiano decía, no, yo no voy a ir. Entonces, si no vas, te quedas sin chamba. Entonces el cristiano de Pérgamo tenía que asistir para seguir teniendo trabajo. Entonces era un problema para los cristianos. Pero los cristianos dijeron, bueno, pues no es un problema. ¿Por qué? Porque pues yo no creo en ese Dios. Asistiré, participaré, pero yo no creo en ese Dios, ¿no? Frecuentemente los cristianos que se rehusaban a participar a los banquetes perdían su empleo. O sea, era de carácter obligatorio participar en los banquetes, participar en las fiestas, participar en todo lo pagano. Era prácticamente obligatorio. Y si no lo hacían, bueno, pues tenían que regresarse a su patria. ¿Por qué regresar a su patria? Porque con quien fueran, con cualquier patrón, con cualquier negociante, con cualquier jefe, les iba a pedir eso. Entonces, pues tenían que adaptarse los cristianos. Estaba mal. Pero ellos no lo vieron como un problema. Así que muchos hermanos, para evitar estar rezagados, bueno, pues participaban. Y muchos otros, ¿verdad? Bueno, pues sí, ya no participaban. Algunas personas, algunos cristianos empezaron a argumentar que después de todo uno podía asistir a las fiestas y comer de lo sacrificado a los ídolos, y tal vez aún ofrecer incienso a los dioses paganos, con la condición de tener en cuenta de que ese ídolo no es nada. O sea, muchos cristianos en Pérgamo, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, dice que retienen a Balac, que les enseñan a cometer tropiezo y a cometer fornicación. Así dice la Biblia en el verso 13, lo dice Apocalipsis 2:13. Muchos cristianos adoraban, no adoraban, sino quemaban incienso a los dioses paganos. Decían, César es mi Señor,
participaban en los banquetes el día sábado, el día lunes, pero el domingo iban a la iglesia. Ellos decían, bueno, le voy a rezar a este Dios porque todos le están rezando, porque me lo está pidiendo mi jefe y si no voy a perder mi empleo. Pero en realidad yo sé que Él no es un Dios. O sea, ellos según tenían la conciencia limpia, según estaban haciendo bien las cosas, porque ellos eran muy inteligentes y sabían que ese Dios no era Dios. ¿Ok? Entonces ellos lo que hacían era rápidamente que su conciencia no los acusara, pues. Estaba mal. Y por eso Dios los está amonestando. Algunos cristianos seguramente pensaron, ¿cómo puede uno condenar y vencer a Satanás sin tener un conocimiento completo de él? O sea, y por eso se mezclaban, ¿no? La iglesia de Pérgamo no estaba consciente de los peligros de esta actitud comprometedora. Estaba semi-alianzada con el mundo. La iglesia debía disciplinar a estos miembros errados. Ojo, dice el verso 13, tienes algunos que retienen la doctrina de Balaam. No estoy diciendo todos los miembros de la iglesia de Pérgamo eran así. No, dice la iglesia, dice la Biblia, tienes algunos. Posiblemente eran 50 miembros, yo no lo sé. Posiblemente eran 30 miembros. Posiblemente eran 200 miembros. De esos 200, vamos a suponer 30 participaban de eso. Si eran 50, posiblemente unos 10. Si eran 15 miembros, tal vez eran 3 hermanos rebeldes, renuentes, que no querían entender, que no querían someterse a Cristo por completo. Entonces, no toda la iglesia estaba en esto metido. Ustedes van a decir, bueno, ¿y de qué trabajaban los otros? Si acaba de decir el hermano que todos tenían que adorar a las deidades o a los dioses. Bueno, seguramente habían hermanos que trabajaban por su cuenta, ¿no? Un ejemplo grande que siempre doy. Donde somos miembros, hace algunos años habían casi 4 hermanos taxistas. Y no es porque el taxi deje mucho dinero aquí en Cancún, no, sino que los hermanos se vuelven taxistas o se convirtieron en taxistas porque les permite reunirse. Hay un hermano que tiene otras habilidades y puede trabajar en hoteles, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque si trabaja en hoteles va a ganar mucho dinero, pero no le van a dar el tiempo para que se reúna el domingo. Y mejor dijo, bueno, necesito un trabajo que me permita reunirme el domingo en la mañana. Otro hermano también decidió hacer lo mismo en algún tiempo. Y otro hermano que ya no está con nosotros, ahora creemos que descansa en el seno de Abraham porque murió siendo cristiano, lo mismo hizo. Y otro hermano también que ya descansa, también hizo lo mismo. Y en algún tiempo hubieron varios taxistas dentro de la congregación, y no es porque sean ricos, sino porque es un trabajo que les permitía a los hermanos reunirse sin que nadie les diga nada. Un hermano hace poco tiempo, también siendo chofer, le dijeron, tú tienes que trabajar los domingos. El hermano dijo, no. Pues entonces tú tienes que trabajar. El hermano dijo, no, pues entonces dejo el trabajo de chofer. Y dejó el trabajo de chofer porque no trabaja los domingos, porque el domingo es para Dios. Seguramente otros hermanos en Pérgamo hacían exactamente lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Trabajaban por su propia cuenta para no contaminarse con aquella gente, porque habían alcanzado la madurez. Por eso dice la Biblia, algunos retienen la doctrina de... Muy bien. Entonces, es la crítica, la carta a los hermanos en Pérgamo, o como les decía, el gentilicio de ser pergaminos, a los pergaminos, ¿no? Su elogio o su felicitación era: mantén la fe de Cristo, porque a pesar de que era un lugar lleno de inmoralidades, mantenían la fe. Pero la crítica era que que la iglesia, la iglesia mantenía la fe, pero también la iglesia toleraba las inmoralidades. La iglesia no tenía sometido a sus miembros. No todos, repito, algunos miembros eran los que les encantaba andar en el mundial, ¿no? En el mundo, en el pecado. La instrucción a aquella congregación o a los hermanos fue: arrepiéntanse. La promesa es el maná escondido y una piedrecita blanca con un nuevo nombre. Esto no lo analizamos y no lo vamos a analizar pronto. ¿Por qué? Porque tiene mucho significado, mucho simbolismo.
hace referencia a la piedrecita blanca con un nombre nuevo. Hace referencia, o se puede trasladar al Antiguo Testamento, como les decía el día martes, ¿verdad? Que puede hablar sobre las vestimentas con las que usaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote usaba un pectoral. En ese pectoral había 12 piedras en el pecho. Cada piedra tenía el nombre de cada tribu. Y cada piedra era una piedra totalmente diferente. Una era jaspe, otra era jade, no recuerdo las demás, ¿no? Ónice, bueno, etc. Entonces cada piedra era una piedra diferente. Y cada piedra diferente tenía un nombre de cada tribu. Entonces, cuando dice aquí una piedrecita blanca con un nombre nuevo, quiere decir que ahí está la piedra. Allí está la piedra. ¿Qué es la piedra? Pues tu recompensa. Y tú vas a decir, caray, ¿cómo que una recompensa? ¿Para qué quiero una piedra? Bueno, es una forma simbólica de decir victoria. Es una forma simbólica de decir, has ganado la carrera, ¿no? Has ganado el cielo. Entonces, una piedrecita blanca con un nombre nuevo. ¿Qué significa nombre nuevo? Que ahí está la piedra. Y está el lapicero para ser anotado. ¿Quién va a ser anotado? Quien gane. ¿Y quién va a ganar? Quien venza. ¿Quién va a vencer? Bueno, va a vencer quien se mantenga fiel. Entonces, ahí está la piedra, ahí está el lapicero, listo para poner el nombre de la persona que se esfuerce. ¿Ok? Muy bien, entonces, este es el tema que se impartió el día martes. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.